Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Qué gusto que puedan estar el día de hoy con nosotros aquí en Pilares Villa Panamericana. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Kyle Estudillo, coordinador territorial del área de cultura. El día de hoy tuve pues una agradable invitación por parte pues de los compañeros de FAMPA que me hacen pues el honor de formar parte de este congreso que es muy importante porque justamente nos permite visibilizar, reconocer y sobre todo comprender cuáles son nuestras dinámicas artísticas, culturales, científicas, todas las vertientes que conforman estos espacios culturales, educativos, tecnológicos inclusive, los pilares. Así que pues muchísimas gracias a todas y a todos, a Juanpa, a esta cordial invitación y pues me gustaría comenzar a engalanar pues esta jornada, la última jornada de estos 3 días, pues con una invitada especial. Ella es Noemí, la doctora Noemí Cárdenas Rodríguez. Perdona, estamos en vivo, muchas gracias. Itzel. Ajá. Muchas gracias. Itzel Guzmán Cárdenas. Cadena. Itzel Guzmán Cadena hoy nos visita la compañera y tallerista de orientación educativa del área de becas en Pilares. Ella es licenciada en psicología y nos comparte la conferencia Mente Sana y Cuerpo Sano, promoviendo el bienestar integral. Y pues nada, qué gusto poder empezar con esta charla muy importante, porque justo es lo que luego nos hace falta, ¿no? Una paz, una tranquilidad. Así que sin más preámbulo, me gustaría por favor un cálido y fuerte aplauso para nuestra primera ponente. Muchísimas gracias y comenzamos. Bueno. Okay. Bien, vamos a comenzar. Mi ponencia habla sobre mente sana y cuerpo sano. Bien, de primera instancia, una mente sana no significa la ausencia de problemas, sino es la capacidad que tenemos para resolver los problemas, reconocer nuestras emociones y poder comprenderlas. El estado emocional y psicológico y social nos permite estar en equilibrio, afrontar el estrés de una manera constructiva y cultivar la resiliencia y el autocuidado. De manera regular, cuando uno habla de mente sana, dice, hay cero problemas, ¿no? Todos estamos muy bien emocionalmente, no hay ningún conflicto, no tenemos otras cuestiones, ¿no? Pero la realidad es que todo ser humano tiene problemas, no hay ser humano que no tenga problemas. Más bien, hay que saber solucionar nuestros problemas, expresar nuestras emociones y tener una buena gestión emocional. Eso es lo importante dentro de una mente sana. Tenemos por otra parte lo que son, a mí me gusta decir kit emocional. En este kit emocional yo te manejo diferentes herramientas. Una, realizar técnicas de respiración, puede ser respiración infinita, abrazo mariposa, la respiración del caracol, la respiración de la caja cuadrada. ¿En qué nos ayuda la respiración básicamente? Justamente, y está científicamente comprobado, que al respirar nuestro cerebro se oxigena. Al tener mayor oxigenación dentro de nuestro cerebro, ¿qué pasa? Tenemos más habilidades para resolver problemas, conflictos, bajan los niveles de estrés, bajan los niveles de ansiedad y nuestras emociones comienzan a fluir. Y las emociones pues fluyen de manera sana, pero también de una manera equilibrada. Aquí no se busca ni dañarnos nosotros mismos ni dañar a otras personas, sino al contrario, que buscamos una comunicación asertiva. Cosa que el ser humano no tiene comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque constantemente trabajamos bajo estrés, vamos rápido, vamos con medición de tiempos, hay problemas en casa, problemas en el trabajo. ¿Y qué es lo que hacemos? Primero, con todas las personas que se nos paran enfrente, gritamos, estamos de mal humor, no brindamos una buena atención, nos sentimos mal, venimos con dolor de cabeza, dolor de huesos, entre otras cuestiones. Entonces, dentro de este kit emocional, yo los invito y las invito a que realicen respiraciones. ¿Por qué? Porque esto también nos ayuda a regular nuestro sistema nervioso. Y regularmente nosotros siempre andamos con los nervios de punta a todos lados a donde vamos. También otra parte que también me gusta trabajar es la escritura. Hay algo que se llama escritura terapéutica, escritura sensorial. Por medio de la escritura nosotros podemos liberar aquellos pensamientos negativos o positivos que cargamos todo el tiempo.
o aquellos pensamientos intrusivos que no nos permiten dejar de pensar, no nos permiten fluir. Eso se puede hacer durante una narrativa normal, como contar nuestro día a día. ¿Y de qué trata la narrativa sensorial? Aquí es un poquito a lo mejor conflictivo, pero es muy nutritivo. Imaginar escenarios de cómo nos gustaría que sucedieran las cosas, qué elementos nos rodean, cuáles son mis áreas de oportunidad, mis fortalezas, mis habilidades y mis áreas de amenaza, cómo yo puedo resolver ese conflicto. Y eso lo podemos hacer por medio de la escritura sensorial. En la imaginación y al momento de transcribirlo, nuestro cerebro genera imágenes increíbles, pero siempre andamos como que buscando una solución y es muy funcional, ¿sí? Por otra parte, tenemos lo que es el arte. El arte a mí me encanta. El dibujo, el graffiti, todo lo que tenga que ver con arte, pintura, escultura. ¿Cómo nacen los grandes pintores? No vamos muy lejos. Frida Kahlo. Frida Kahlo eran autorretratos, todo lo que vivió su vida, sus enfermedades, sus desamores, sus problemas de aborto, porque no pudo tener hijos por la cuestión médica que tenía. Diego Rivera se pasaba pintando mujeres, le encantaba el cuerpo de las mujeres. Y bueno, podemos sacar muchísimos temas desde las pinturas de Diego Rivera, tanto negativas como positivas, porque eran expresiones a lo mejor no muy comunes, no muy sanas, no muy respetables por todo lo que hacía, ¿no? Pero el arte nos ha permitido ver las emociones de otras personas. Vicente Van Gogh tenía un problema de situación mental, un trastorno de bipolaridad y nadie lo notaba, porque en ese entonces estaba como muy tabú, ¿no? La psicología, que no, y que eso no existe, pero lo representaba y lo reflejaba muy bien en sus pinturas. Entonces, dentro de este kit emocional, respiraciones. Al final de la ponencia vamos a hacer un ejercicio para que ustedes entiendan más o menos de qué va. Escriban todo lo que les pase día con día, desamores, estrés, enojos, todo. Y practiquen las artes, diversos tipos de artes. No necesitas ser un dibujante profesional. Con un par de manchas y líneas en un lienzo es perfecto. Es una manera de expresar. ¿Qué es un cuerpo sano? El cuerpo sano es aquel que está libre, no de enfermedad, sino que también funciona con palabras de amor, equilibrio y conexión mental, ¿sale? También tenemos lo que es energía, buena energía, pensamientos positivos, movilidad, un descanso, una nutrición. ¿A qué me refiero con energía? Actualmente se trabaja como el de mi vibra hoy no, como que contigo no. ¿No? Pero no es tanto eso, sino tú ya buscas tu paz, tu equilibrio, tener un ambiente seguro, una convivencia sana, que no existan conflictos, no existan prejuicios, o que exista el respeto. Y he aquí donde nuevamente, para tener una mente sana y un cuerpo sano, tiene que existir una buena comunicación. Si no hay una buena comunicación, pues no se va a lograr en su totalidad. En la mente tenemos diversas adversidades, buena gestión emocional y la motivación. ¿Qué pasa cuando no tenemos motivación? Pues no tenemos ganas de hacer absolutamente nada, ni de caminar, ni de pararnos, ni de nada. Si tenemos una buena motivación, pues podemos lograr metas, sueños, entre otras cuestiones que tenemos, y también la gestión emocional. Actualmente se busca muchísimo para todos trabajar la gestión emocional, porque ¿qué pasa? Si no expresamos nuestras emociones, y también pueden buscar artículos, el cuerpo enferma, porque somatizamos todo, que la gripa, que la cabeza, que el dolor de garganta, que ya tengo gastritis, que ya tengo colitis, pero es porque todo retenemos, pero nunca lo expresamos. Entonces, para tener una buena gestión emocional, hay que saber comunicar de manera asertiva y positiva. Bien, ¿sabían que tenemos 2 cerebros? ¿No sabían que tenemos 2 cerebros? Perfecto. No solamente tenemos el de la mente. Nuestro segundo cerebro es el estómago y hay estudios que nos lo confirman. Se considera el estómago que es realmente en el intestino porque posee un propio sistema autónomo, que es el sistema nervioso entérico. Contiene 100 millones de neuronas y opera de forma independiente, no está conectado a otra área, es él el que se conecta, ¿ok? Y opera igual de forma independiente, no le pide permiso a nuestro cerebro común y normal, es operar de una manera, es increíble, la verdad. Yo cuando
Ahora que he estado leyendo constantemente sobre nuestro segundo cerebro, es como de, perdóname, de verdad, perdóname por tratarte tan mal y no ser consciente de lo que está pasando en mi cuerpo. Bien, ¿por qué se llama segundo cerebro? Tiene una autonomía funcional. El sistema nervioso entérico regula las funciones digestivas, como el movimiento intestinal y la absorción de nutrientes. Funciona como cualquier órgano en nuestro cuerpo. Procesa el alimento, nos ayuda a hacer digestión, entre otras cuestiones. También tiene neuronas propias. El 90% nos da la serotonina, además la dopamina y acetilcolina, que nos ayuda en el estado de ánimo, regula el sueño y la motivación. O sea, nos regala más serotonina, nos regala más dopamina, y esto hace que nuestros ánimos puedan subir, puedan bajar, y nos ayuda a regular el sueño. Y es parte, ese pequeño órgano es parte de nuestra motivación. O sea, es increíble el estómago. Ahora entiendo por qué dicen que el ser humano tiene 2 cerebros. Es que es muy increíble. Ok, si nosotros retenemos nuestras emociones, ya me duele la panza, ya me duele el estómago, ya me todo aquí, toda la bilis, tengo aquí el coraje. Ahora entiendo por qué el estómago se tensa, pues todo cae. ¿Y qué pasa? Nos enfermamos, no dormimos bien, no hay motivación, no me puedo mover, ya tengo más de un mes enferma del estómago, porque todo recae ahí. Y recuerden bien, el estómago tiene el 90% de neurotransmisores, o sea, también tiene sus propios neurotransmisores. ¿Sale? Bien, kit del estómago. ¿Cómo podemos cuidar bien nuestro segundo cerebro? Tenemos una alimentación sana. Y no me refiero que es necesario que compremos o que tengamos la economía necesaria, no. Con comer frutas, verduras, carne, pollo, los nutrientes necesarios que genera nuestro cuerpo, con eso es más que suficiente. Obviamente tomar mucho exceso de agua también nos ayuda muchísimo. Que en nuestro estómago, cuando sentimos estrés, todo el estrés siempre se va al estómago. Nosotros pensamos que es en la mente o en el sistema nervioso, sí es parte de, pero ¿dónde lo gestionamos más? En el estómago. He ahí la carga de gestión en el estómago. Entonces, el estrés altera el intestino y comenzamos con el malestar estomacal. Lo ideal es realizar respiraciones, practicar el mindfulness, que son las meditaciones conscientes. Ese es muy bueno y está científicamente comprobado. Realizar yoga. El yoga nos ayuda a mover todas las partes del cuerpo, a estirar todo. Y genera una mejor evacuación en el intestino y podemos tener un estómago saludable. El agua ayuda a favorecer la digestión y mantiene la mucosa intestinal saludable. Eso también es muy importante. Por eso de repente dicen, es que creo que no tomé agua, hoy siento mucho reflujo. Porque el mismo estómago te lo está pidiendo. Pero también tú, ¿qué cargas emocionales y qué cargas mentales traes para que también tengas ese reflujo? Tener un buen manejo de nuestro sueño, de dormir de 7 a 9 horas. No sé si ustedes sabían, pero hay artículos que mencionan que los hombres duermen menos que las mujeres. Las mujeres debemos de dormir más horas porque pensamos más, hacemos más cosas, y los hombres son como más individuales, son más autónomos. Entonces, es muy importante. A mí me encantan estas horas de la cuestión del sueño, porque me encanta cómo son las masculinidades y cómo son las feminidades. O sea, somos seres tan diversos, pero al final del día nos complementamos, ¿no? Entonces, es bien importante nuestras horas de sueño. El movimiento corporal, caminar, bailar, hacer ejercicio, todo lo que nosotros podamos movernos es increíble, porque el cuerpo necesita movimiento, el cuerpo necesita liberar todo aquello que cargamos, ¿sí? Y tener una buena gestión emocional, que es regular nuestras emociones, permitir tener una buena digestión. Al regular nuestras emociones, nosotros vamos a tener una buena digestión con el paso del tiempo. Eso es importante. Si nosotros expresamos bien, nuestro estómago también va a reaccionar de una manera bien. Y sí, por eso tenemos 2 cerebros, ¿quién diría? Y bien, esta es una pequeña frase mía, es propia, no la saqué de ningún libro ni nada, yo la realicé mientras hacía la presentación. Cuando el cuerpo se mueve con conciencia, el estómago digiere con armonía.
El cerebro piensa con claridad y las emociones fluyen en paz. La mente encuentra el equilibrio y florece la salud mental. Y este es un ejemplo de lo que es la escritura sensorial y narrativa cuando queremos expresar lo que sentimos, ¿sí? Entonces, quédense con esta bonita frase y muchísimas gracias por su atención, y si alguien me quiere seguir en redes sociales, lo puede hacer. Pues qué interesante, ¿no es así? Cómo es que las emociones realmente nos integran y sobre todo pueden ser este vehículo para tener quizá calidad, y no quizá, tener calidad de vida. De hecho, justo, ¿no, maestra? El cortisol, esta hormona del estrés que pareciera que, ¿recuerda la película de Intensamente? Sí. ¿Se imaginan cómo sería la hormona del estrés? De, no, espérate, sí, o sea, justamente cómo es muy importante, pues, cuidar nuestra salud y nuestra paz mental. Pues bueno, a continuación vamos a comenzar una ronda de preguntas. Nos encantaría poder escuchar qué piensan, qué opinan, qué les parece. Todo se vale, no hay ninguna pregunta o respuesta mala. Sí. Yo te dedico a hacer un poco de las gracias. Yo me dedico un poco al área de las neurociencias. Entonces sí entiendo un poco de lo que dices del papel del sistema nervioso entérico en la parte de la salud mental. Sí. Seguro, bueno, tú eres psicólogo, maestra. Sí, estudiante de psicología, todavía me falta. Esa parte de cómo de conductamente. Por ejemplo, yo he leído del uso de prebióticos, probióticos, algunas otras sustancias pueden favorecer esta cuestión del sistema nervioso entérico, por lo tanto, digamos, aliviar cuestiones de depresión o ansiedad. ¿Cuánto de eso tú, como en la práctica clínica, psicológica, o sabes que sí puede funcionar? De personas que te digan, no, pues yo tomo probióticos, un suplemento antioxidante que mejore. Tú ves en la clínica, en la práctica, alguna mejoría, o tú qué como recomendaciones darías, o sea, tú como psicóloga, que es una ciencia, la conducta, darías, pues, bueno, si tomas esto o si tomas esto, puedes mejorar tu salud, tu higiene mental. Ok. Incluso también la vitamina D dicen no, que incluso dicen que también la vitamina D. Así es. Sí. Bien, bueno, de primera instancia, yo siempre les digo, si toman algún suplemento, algún probiótico, pues acudir con los especialistas pertinentes para que tengan un buen control, porque después de eso, pues bueno, puede generar poco a poco con el avance del tiempo, pues algún desgaste de algún órgano o de alguna u otra parte que no debe de existir. Para empezar, acudir con especialistas que les lleven un control acorde a su fisionomía y a lo que ustedes necesitan. Eso es importante. 2, sí funcionan y ayudan, despiertan esta parte, pero también tenemos que activar las partes naturales, el ejercicio, la meditación, la yoga. El medicamento no lo va a hacer todo, es 50 y 50, 50 al medicamento, 50 a nosotros. Bien, y por otra parte, pues mira, yo como psicóloga te recomendaría mucho el platicar, el acudir a terapia nos ayuda muchísimo, el acudir a talleres de emociones, a pláticas, como hoy en estas conferencias que nos abren un poco más el panorama. Sí funciona, pero todo con medida, por favor. Claro que sí. Sobre los probióticos, yo soy enfermera. La manera de los probióticos, hace cuenta que limpian todo desde el esófago hasta el estómago, toda la flora intestinal. Entonces vuelve a salir todo nuevo. Y hace cuenta como que estás alimentando el cerebro para que esté más activo, para que esté menos enfermizo, para que tengas más energía, porque puedes tomar orina, adrenalina, todo eso lo pasamos ahí. Cuando salís de ahí,
puedes durar muchísimos años y mejoras mucho tu calidad de vida. Y eso es lo que hacen los probióticos. Y el ejercicio y toda la salud mental que conlleva el propio hacia la salud. Entonces, imagínate, nosotros que usamos más que otras personas, pues lograríamos más cosas. Claro que sí. Por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada agradecerte por Gracias. esto que nos comentas y que nos compartes. Al principio hablabas sobre el kit de emociones y entonces decías que es importante que nosotros escribamos, es importante que nosotros platiquemos, es importante que nosotros pues tratemos de mantener nuestra mente en un ambiente también sano. Y la pregunta es, ¿y qué pasa cuando estás en un lugar donde el ambiente pues no es tan sano, ¿no? Y uno va a terapia, y uno escribe, y uno dibuja, pero de todas maneras llegas a ese lugar y obviamente nosotros no podemos controlar las emociones de las demás personas, ¿no? Y a veces podemos sentirnos un poco frustradas, porque uno dice, bueno, yo pongo todo de mi parte, trato de hablar con la otra persona, le trato de explicar cómo me siento y la otra persona le da igual, ¿no? Y a partir de allí, pues es como también frustrante para uno, ¿no? Y uno entiende que no puedes controlar a las otras personas y tampoco vas a estar saliéndote de los trabajos, saliéndote del ambiente, o sea, porque es complicado, ¿no? O sea, todas las personas tenemos nuestros problemitas, ¿no? Y por más que uno diga, yo estoy súper bien, yo ya voy a terapia, yo ya estoy arriba levitando de boca, pues no es cierto, ¿no? O sea, finalmente el ego forma parte de nosotros, ¿no? Y todas las emociones, la ira, el enojo, todas las que nos mencionaban aquí de la película, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Te alejas, o sea, eso de poner, o sea, los psicólogos, las psicólogas siempre dicen, es que hay que poner límites. Y es como la palabra de hoy, ¿no? Límites. O sea, pues eres una cerca así, enorme, ¿no? Pero llega un momento en que pues ya no puedes estar poniendo, o sea, se vuelve complicado. Entonces, ¿uno qué hace con eso? O sea, ya no puedes seguir hablando con esa persona. O sea, ya, digamos que por más, tú ya le explicaste, la otra persona no te entendió. O sea, para mí es, bueno, yo ya te dije lo que yo siento, no me comprendes, yo no te comprendo, bueno. O sea, para mí a veces lo mejor es alejarse de eso, ¿no? O sea, decir, bueno, yo ya te expliqué, no quieres entender tú, no me quieres entender a mí. A lo mejor yo no te entiendo, también, ¿no? Pero ¿qué es mejor? ¿Me alejo y listo? O sea, ¿hasta dónde llega el sigan escribiendo, sigan dibujando, ¿sí? ¿No? Bien, respondiendo a tu pregunta, yo siempre les doy 3 opciones. Sí, en terapia te enseñan todo, incluso trabajas tus heridas de la infancia, trabajas otras cosas, trabajas modificación de conducta, porque se trabaja todo eso en terapia. Pero sí, todo llega a un límite. Y yo, como siempre les digo dentro de mis talleres, nosotros como psicólogos también nos enojamos, también lloramos, también decimos groserías. Sí, también somos personas directas. Pero yo siempre les doy 3 opciones. La técnica del sándwich, que es maravillosa. Ahorita se las explico. Está esta parte de mi plan de acción, soluciones. Ya te expresé, ya te dije. La tercera, me alejo. ¿No me entiendes o yo no te entiendo? No voy a entrar en conflicto, no me voy a desgastar ni física ni mentalmente. Aquí está mi barrera, solamente para trabajo. Punto. Y ya. Porque también es desgastante. Tú ya diste todas las opciones, todas las herramientas, ¿no quieren entender? Te alejas. Es que cambias muy rápido. Sí, porque me estoy cuidando yo. Y se llaman, pero como decían las abuelitas, primero tú, después tú y al último tú. Y que el mundo diga que eres egoísta, sí. Porque primero yo, mi salud mental y mi cuerpo. Y eso es algo que no hacemos. ¿Por qué? Porque el ser humano está muy acostumbrado de qué dirán las personas. ¿Qué va a pensar de mí mi compañero de al lado, mi jefe, mi familia? O la típica frase, yo soy la oveja negra de la familia. No, eres la oveja blanca, la oveja de arcoíris, pero porque te estás cuidando, ¿sí? La técnica del sándwich consta de esto. En la primera etapa
va el problema o situación que estás viviendo. Lo puedes escribir, lo puedes desglosar en tu mente. ¿Qué viene después? La lechuga, el jitomate, el jamón, lo que ustedes le quieran poner a su sándwich. Ok, ya sé que tal persona o esta persona o en mi familia va a reaccionar así, ya me sé las contestaciones, ¿sí? En la última etapa, ¿cuál es mi solución si ya sé cómo me van a contestar? ¿Puedo cerrar? Ok, sí, respeto, yo ya te expresé, ya te validé, tanto tú a mí, mis emociones y lo que pienso. Te ofrezco esto como solución. ¿No te funciona? Me puedo retirar sin ningún problema. Yo ya solucioné y ya no me voy a desgastar más, porque 1000 de soluciones ya te di, no las quieres tomar, con permiso. Por amor propio, ya no es tanto sanción, por amor propio. Entonces yo les brindo esas herramientas, entre otras que tengo muchas, de muchas maneras, y mucha comunicación asertiva. Y también se vale poner, ok, sí, ya marqué mi límite, me puedo retirar. También se vale, porque es desgastante. Y es verdad que por la vida no podemos ir cambiando de mi trabajo solamente porque no hay ese match, no hay esa vibra, no. Hay que aprender a vivir, tener planes de acciones, dar soluciones, así como también retirarnos. Pues justamente, qué interesante, ¿no? Que podamos comprender y justamente reflexionar sobre lo que también implican los límites, ¿no? Más allá de una rudeza, quizá puede ser una sutileza, lo que a veces necesitamos, ¿no? Y bueno, pues qué agradable, un fuerte aplauso por favor a la doctora. Antes de terminar con esta bonita y jugosa participación, nos encantaría reconocerle. Expresamos nuestro sincero agradecimiento por su valiosa colaboración al ofrecer a la comunidad su saber hacer de manera desinteresada. Su aporte ha enriquecido a nuestra comunidad y refleja un verdadero espíritu de servicio. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor. El Pilares te da un caluroso abrazo y recordemos que al final también estos espacios tienen esa misión, relajar la mente, el cuerpo, el espíritu. Y pues bueno, continuamos y muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con nuestra jornada del día de hoy. Muchísimas gracias. Propio. Y vamos a continuar con nuestra segunda actividad a cargo de Jacqueline Suset Rechi García, quien es doctora de Astrofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México, es conferencista y divulgadora de la ciencia en universidades de nuestro país. Actualmente trabaja en investigación y gestión de proyectos educativos en la Universidad Autónoma Metropolitana. Hoy nos presenta la conferencia Mujeres Astrónomas y cómo convertirse en una de ellas, inspirando a nuevas generaciones de científicas y también a nosotros como comunidades, porque se va a soñar, se va a alcanzar las estrellas, ¿no es así? Así que vamos a comenzar con un fuerte aplauso. Bienvenido. Por favor. ¿Puedo estar parada? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Les agradezco muchísimo el espacio, les agradezco mucho al profesor Juan Pablo, a quien pues es mi profesor también de robótica, y me comentó que había esta convocatoria para poder compartir pues un poquito de lo poquito que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida académica. Agradezco mucho las publicidades y los pósters que nos han estado haciendo, los mini podcasts. Sé que es muchísimo trabajo. Mis sinceras felicitaciones a ti y a todo tu equipo. Nuestro equipo, a toda Villa Panamericana por prestarnos este espacio y poder compartir lo que yo sé, pero lo que ustedes también saben, ¿no? Siempre en este intercambio de saberes. Bueno, hay un error ahí. Está cargando. Bueno, ahí debería haber una imagen del título. Ahí va. Bueno, va como. No carga mucho. Bueno, esperemos que solo sea la primera diapositiva. El título decía Mujeres Astrónomas y cómo convertirse en una de ellas, pero tenía un doble truco por ahí, porque si uno leía la parte
como de corrido de izquierda a derecha, decía mujeres, cómo convertirse en astrónomas, y una de ellas, entonces había por ahí un doble título. Ya por ahí nuestro compañero mencionó mi nombre completo, pero me pueden decir Jackie, todos mis amigos, mis amigas me dicen Jackie, y a partir de ahora ustedes y yo somos amigos, ¿vale? Así que, primero que nada, pues en esta charla vamos a hacer un viaje estelar por todas las, no por todas, sino por algunas de las grandes mujeres que han hecho astronomía a lo largo de la historia. Mujeres que sus nombres han estado muchas veces sepultados, ¿no? Cuando se les pregunta a las personas el nombre de algún científico o científica, pues los primeros nombres que saltan son Isaac Newton, Albert Einstein, ¿no? Y muy pocas nombres de mujeres salen a la luz. Incluso nosotras, aunque somos mujeres, pues también nos sabemos más el nombre de hombres, ¿no? Porque a lo largo de la historia, pues son, digamos, los nombres que han salido a la luz por sus investigaciones. Y uno se pregunta, ¿no había mujeres haciendo ciencia? Pues sí las había, solo que las oportunidades eran menores, ¿no? Ahora también sigue siendo menores, pero con el paso de los años, pues esto ha ido cambiando. Para poder hacer esto, antes de poder platicarles de estas mujeres, déjenme platicarles qué significa la palabra astronomía. La palabra astronomía viene del griego astronomía, que está compuesto por dos palabras. La primera es astro, que significa estrella, y la segunda es nomos, que significa ley o regla. De tal manera que astronomía puede leerse como la ley de las estrellas. Sin embargo, muchas de las ciencias, si ustedes se ponen a pensar cuáles son las otras ciencias que existen, pues está la geología, la paleontología, la biología, y todas esas terminan en logía, que viene de la palabra logos, que significa razón. Entonces, la astronomía como tal, como la ciencia que estudia todos los cuerpos celestes de nuestro universo, debería llamarse astrología. Sin embargo, esta palabra ha sido usada para esta pseudociencia de lectura de cartas, que si te leo las rayas de la mano, que si te leo el café, que si te leo el pie, ¿no? Entonces, que básicamente pues no tiene ningún soporte científico, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cuál es su signo zodiacal, seguramente me van a empezar a decir cuál es, porque eso nos enseñan casi desde la canasta básica, ¿no? Desde que somos niños. Pero la realidad es que a Júpiter, pues no le importa lo que estemos haciendo, ¿verdad? O sea, a ninguno de los planetas, es más, no le importa ni siquiera este congreso que con mucho esfuerzo se ha estado haciendo. Y esa es la realidad, Entonces, pues no es una ciencia, ¿no? La astrología no es una ciencia como tal. Lo que sí es una ciencia es la astronomía. Y en realidad hoy en día no se les llama astronomía, sino más bien astrofísica. Y en realidad los científicos, científicas, lo hablamos ya de manera igual. Nos da igual decir astronomía o astrofísica. Digamos que la principal diferencia es que la astronomía como ciencia pues se encargaba de estudiar todas las posiciones de los objetos en el cielo, mientras que la astrofísica le da esta parte física. ¿Qué significa? Que queremos saber cuál es la velocidad, la presión, la densidad, la temperatura, la aceleración, etcétera, pues de las estrellas, de las galaxias y de otros objetos. ¿Está pensando por ahí? Listo, bueno. Entonces, les voy a platicar de algunos astrónomos. La primera es Hipatia. Hipatia fue de las primeras referencias que se tienen de mujeres que se dedicaron a la ciencia. Fue una astrónoma, filósofa, matemática, que mejoró instrumentos de observación como el astrolabio, que es un instrumento que nos permite ver las posiciones de las estrellas. Incluso se dice que los discípulos de Platón y de Aristóteles cruzaron el mar Mediterráneo para recibir las lecciones de Hipatia. Era una mujer pues bastante sabia, bastante inteligente. Y aunque no hay el registro como tal de cosas que haya escrito ella, sí se sabe de todas sus hazañas de ciencia gracias a los discípulos que fueron comentando con el tiempo. Entonces, incluso existe una película que se llama Ágora, que habla sobre la vida de esta impresionante astrónoma.
La segunda astrónoma es Caroline Herschel. Perdón, hablo mucho, disculpen. Entonces, la segunda astrónoma se llama Caroline Herschel. Caroline Herschel era hermana de uno de los grandes astrónomos que se llamaba William Herschel. William Herschel en realidad era músico y tenía una habilidad impresionante para crear instrumentos musicales. Por allá de los años 1770, Caroline Herschel decide mudarse con su hermano, y su hermano William, con esta habilidad que tiene para construir instrumentos musicales, empieza a construir telescopios, no como los que conocemos ahora que son muy sofisticados, pero digamos de los primeros telescopios, ¿no? El primer telescopio se le da para Galileo Galilei, pero William Herschel también hizo de los primeros telescopios. Entonces, Caroline Herschel se muda con su hermano empieza a hacer sus instrumentos para observar el cielo, y a partir de allí, William Herschel descubre un montón de cosas. De hecho, nuestro planeta Urano es descubierto por el hermano de Caroline Herschel, y con el tiempo William Herschel se casa y Caroline Herschel decide continuar con sus observaciones nocturnas, descubriendo entonces cometas, descubriendo sistemas binarios estelares. Los sistemas binarios estelares son, en términos muy generales, son dos estrellitas que están orbitando, es decir, que están dando vueltas una sobre la otra. Hay una clasificación impresionante, ¿no? Pero es términos generales. Y a la edad de 37 años, Caroline Herschel recibe su primer salario por hacer observaciones de astronomía. Imagínense cuántos años pasaron para recibir un salario. Y además es la primera mujer en recibir por parte de la Sociedad Astronómica de Londres una medalla a la edad de 78 años. Esto es muy impresionante porque a veces uno o una piensa que cuando pasan los años, a los 40, 50, 60, pues uno dice, ya se me fue la vida, ¿no? Y luego uno empieza a escuchar estas historias y dice, bueno, pues ella recibió una medalla a los 78, pues yo aunque tenga la edad que tenga, pues todavía puedo hacer contribuciones, y no necesitamos hacer grandes contribuciones, ¿verdad? También podemos hacer contribuciones en nuestra vida cotidiana. Entonces, Caroline Herschel es un ejemplo de inspiración para muchas mujeres, pero también para muchos hombres, ¿no? Porque justamente a partir de aquí vemos que la edad pues solo es un límite mental, ¿no? Entonces, esta es otra de nuestras grandes astrónomas. Y finalmente tenemos a Paris Phichins. Paris Phichins resulta que es la primera persona, estamos hablando de entre hombres y mujeres, la primera persona en hacer sus estudios de astronomía de manera formal en México. Paris Phichins es una mujer turca, es de Turquía, pero se vino hacia México, y antes estaba el Observatorio Astronómico Nacional en el Metro Tacubaya. De hecho, ustedes conocen que hay un metro que se llama Metro Observatorio. Entonces, en el Metro Observatorio estaba el observatorio en una colina, y luego se lo llevaron a Tonantzintla, Puebla, y entonces Paris Phichins se muda a Tonantzintla y entonces continúa con sus trabajos de ciencia. Y bueno, es de las primeras explicaciones que se dieron sobre cómo es la estructura de nuestra galaxia, lo hizo Paris Phichins. Estuvo también trabajando en el Instituto de Astronomía de la UNAM y fue una de las profesoras que enseñó a todas las profesoras que nosotros tuvimos durante la maestría y durante el doctorado. Entonces, pues también es una mujer muy importante. Y luego hay otras mujeres que se les denominaba las computadoras de Harvard. Eran más de 80 mujeres, aquí puse algunas, voy a dejar el nombre de cada una de ellas: Henrietta Swan Leavitt, Williamina Fleming, Antonia Maury, Annie John Cannon y Anna Wintour. Déjenme platicar sobre cada una de ellas, porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces, les voy a platicar de Williamina Fleming. Williamina Fleming trabajaba con el entonces director del observatorio allí en Harvard, que se apellidaba Pickering,
Y Pickering resulta que contrata a muchísimas mujeres para que procesen datos de las estrellas. Y esas mujeres estaban en un sótano, ahí tenía todo su equipo y todas las observaciones ellas las procesaban. Pickering contrató a muchísimas mujeres, muchísimas. Y la razón era porque el salario de un hombre pagaba el de muchísimas mujeres. Entonces convenía más tener mano de obra barata, aunque fueran muy capaces, y no pagar el salario a un solo hombre. Y por eso se les llama las computadoras de Harvard. En el caso de Wilhelmina Fleming es un caso muy espectacular porque ella era ama de llaves del director del observatorio. Entonces Pickering dice, bueno, esta mujer es muy inteligente, se la trae con ella al sótano ahí del observatorio y resulta que Wilhelmina Fleming descubre con el tiempo una de las nebulosas más impactantes que nosotros conocemos al día de hoy, que es esta que está aquí, que es la nebulosa de cabeza de caballo, y es una nebulosa bastante estudiada. Entonces, pues el caso es impresionante, ¿no? Porque cómo pasa de ser el ama de llaves, la que ayuda en la casa del director, a ser una de las descubridoras de este objeto tan impactante. Pero a su vez, aunque Wilhelmina no tenía estudios astronómicos, sino que fue aprendiendo a la marcha, resulta que algunas de las otras astrónomas que tenemos aquí, pues ellas sí tenían una carrera universitaria y de todas maneras su salario era bajísimo comparado con el de los hombres, ¿no? Entonces, pues son más de 80 mujeres, puse algunas cuantas, pero la historia es impresionante y ahí hay una foto con las mujeres, luego decían que eran las mujeres del director, ya saben los chismes cómo son, pero bueno, la realidad es que hacían todo el procesamiento de las estrellas. ¿Cómo convertirse en un astrónoma? Yo primero, déjenme comentarles. Esto es hasta el final, ok. Entonces, para ser un astrónoma o una astrofísica, lo primero es tener una buena formación en física y matemáticas, ¿vale? Lo que se recomienda es estudiar primero física o estudiar la licenciatura de astronomía. Hace no mucho que se abrió, porque antes no existía en México la licenciatura en astronomía, ahora ya está en la Universidad de Sonora. Se puede hacer una licenciatura también en matemáticas, en química, en computación. Sin embargo, si alguien no estudia ninguna carrera que tenga que ver con física y matemáticas, por decir algo, y espero no meterme en camisa de once varas, pero vamos a suponer alguien que estudió Derecho, que no tiene que ver nada con la ciencia, pero si esa persona que estudió Derecho se pone a estudiar física y matemáticas, puede ir a presentar el examen, y si pasa el examen de ingreso, puede estudiar la maestría y el doctorado en astrofísica, ¿vale? Lo importante es tener una base. Claro que se recomienda estudiar estas carreras porque pues, durante 4 años vas viendo todas las ecuaciones, pero pues tampoco es imposible. Aquí hay algunos de los institutos, espero que no haya nadie de otro que no esté aquí, pero puse algunos nada más. Entonces está la UNAM, que si toman el camioncito los deja ahí en el metro CU, y ahí cruzan el puente y llegan al instituto. Está el INAOE, en Tonantzintla, Puebla, donde estuvo Paris Species. Está el IRIA, está el Instituto de Astronomía de la UNAM, en Guanajuato, en León, en el POLI, la UAM tiene física, Guadalajara, la Ibero, etc., ¿no? Hay muchas universidades, pues algunas, ninguna me dio ningún dinero para ponerlas, ¿eh? O sea, bueno, después que uno hace una maestría, la maestría dura más o menos 2 años. Digo, si te atrasas ya es asunto de uno, pero 2 años es y además tienes posibilidad de beca, lo cual está muy bien. Ahora está un poquito más complicado, pero antes, si entrabas a maestría, era segurísimo el 99.999% que tendría una beca. Ahora ya cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, en resumen, ¿qué tienes que hacer para convertirte en astrónoma? Buena formación en física y matemáticas, haces una maestría, haces un doctorado, hay que saber programación. Programación es como el pan de cada día de nosotros. Soñamos, dormimos, hacemos nuestras escrituras que nos recomendó aquí la psicóloga de programación. Esa es nuestra manera de sacar nuestras frustraciones, digamos. Hay que saber inglés. Y entonces, en mi caso, por ejemplo, me gusta mucho programar, puedo programar en la cabeza muy bien.
puedo resolver ecuaciones muy bien en mi cabeza, aquí las veo yo casi medio esquizofrénica, pero el inglés me cuesta trabajo. Así que, bueno, digamos que cada quien es más habilidoso en algunas cosas y en otras un poco menos, pero bueno, el primer paso es reconocerlo, ¿no? Y ya para finalizar, bueno, ahí habían unas fotos, pero no se ven. Pero bueno, les voy a platicar, ya llega el gracias y no aparece nada. Bueno, les voy a platicar un poquito más o menos de mí, ya casi acabo. Ya hablé mucho, pero ya casi acabo. Yo estudié física en la Universidad Veracruzana, soy de la ciudad de Coatzacoalcos, ahí tienen su casa. Bueno, es casa de mi mamá, pero seguro se llegan, les abren las puertas. Yo ofreciendo casas a que no son. Ofreciendo casas que no son mías. Luego de estudiar física, hice la maestría y el doctorado aquí en el Instituto de Astronomía de Loma, ahí cruzando el metro. Y luego hice 3 postdoctorados. El primero lo hice, habían unas fotos así bien bonitas, pero no están. El primero lo hice mi primer postdoc, lo hice en Granada, España. Luego hice un segundo postdoc en Morelia, Michoacán. Y luego hice un tercer postdoc en Río de Janeiro, Brasil. Y más o menos para contarles mi historia, en el año 2000, muchas de ustedes, seguramente recordarán que el año 2000 fue un año en el que decían que el mundo se iba a acabar. Y todo el mundo andaba como loco porque pues se va a acabar, ¿qué iba a pasar? Ya no van a servir las computadoras, no sé qué. Y yo en ese entonces tenía 12 años. No vayan a hacer cálculos al 2025. Entonces tenía yo 12 años y yo le decía a mi mamá, es que yo quiero ver el fin del mundo, ¿no? Digo, porque si ya se va a acabar, de menos que yo lo vea, ¿no? Entonces yo le pedí a mi mamá un telescopio. Y nosotros, pues, no somos de recursos enormes, en mi casa solamente había para comer y ya, y para la escuela, no había para ninguna otra cosa. Y obviamente mi mamá, pues, no tenía dinero para comprar un telescopio, y menos en esos años, ¿no? Y mi mamá después, con mucho esfuerzo y con los años, logra comprar un telescopio chiquito, que es el único telescopio que yo tengo, el único. Digo, he manejado telescopios de 10 metros, 2 metros, etc. Pero mío propio, solamente tengo ese, ahí lo tengo en mi casa, en la casa de mi mamá, porque no es mía. Y a partir de ahí, bueno, mi madre ha sido un pilar fundamental para lo que yo he estado haciendo durante estos años. Y siempre agradezco mucho, ¿no? Como todo el apoyo. Por lo cual, si ustedes tienen hijos o hijas, pues igual traten de apoyar en la medida que ustedes puedan, ¿no? Por ahí había algunas fotos también de a lo que yo me dedicaba, y no aparecen ni siquiera en la primera ni en la última, pero yo me dedico a estudiar unos objetos que se llaman nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias son el final de la vida de las estrellas. Ojalá pudiéramos entrar incluso a Google y mostrar algunas para que se pudiera ver, ¿no se puede? Bueno, más o menos para que ustedes sepan. Nuestro Sol es una estrella y las estrellas tienen una evolución de vida como lo hacemos los seres humanos. Nosotros nacemos, luego somos niños, niñas, niñes, luego somos adolescentes, adultos, luego viejitos, viejitas, y nos va bien y nos cuidamos. Ahí nos habló la maestra del mente sano y cuerpo sano, y finalmente nos morimos y ya está. Y es todo. Las estrellas tienen un camino evolutivo similar. También nacen en nubes moleculares, se convierten en protoestrellas, luego en estrellas. Luego están como nuestro Sol. El Sol, nosotros decimos que es una estrella de baja masa. Para los astrónomos, la masa que tienen las estrellas, digamos, si tiene hasta 8 veces la masa del Sol, es una estrella de baja masa. Arriba de 8 veces la masa del Sol, es una estrella de alta masa o una estrella masiva. Nuestro Sol va a seguir evolucionando. Se dice que dentro de 4.500 millones de años el Sol va a empezar a desprender sus capas más externas. Primero va a pasar por una fase que se llama gigante roja, en lo que dice que va a alcanzar a todos nuestros planetas, y ahí sí ya nos vamos a desintegrar. No se preocupen, dentro de 4.500 millones de años. No pasa. Hay tiempo todavía. Y finalmente, cuando empieza, imagínense que esa es la estrella, mi puño, y las partes más externas de la estrella o de mi puño se empiezan a desprender. Entonces eso pasa con la estrella. Las capas más externas, o imagínense una cebolla, la cebolla tiene capas, y si las empezamos a quitarle las capas, esas capas, imagínense que son las de la estrella, empiezan a viajar por el universo, y solamente me va a quedar un poquito de la cebolla original o de la estrella original. Eso que quedó de la estrella original empieza a iluminar
todas las capas más externas que empezaron a viajar en un proceso físico que se llama ionización, pero no se preocupen, empieza a iluminar todo el gas circundante. Todo eso solamente ocurre cuando la estrella ya se va a morir dentro de muchísimos años. Ajá. Y eso es lo que se conoce como nebulosas planetarias. Y yo pues he dedicado mis esfuerzos, poquitos, a estudiar esos objetos. Y pues nada, eso es lo que yo les quería compartir. Les agradezco mucho que estén aquí. Posiblemente ahorita podrían estar viendo, no sé, algo más interesante, la película de Superman, o escuchando a la doctora Polo, no sé, alguna cosa más interesante. Pero están aquí, les agradezco mucho su tiempo, porque el tiempo de las personas, pues yo pienso que es lo más valioso que uno tiene, ¿no? Entonces les agradezco la inversión de su tiempo, de estar aquí y de escucharme, al maestro Pablo, a todo el equipo, y muchísimas gracias. Pues un fuerte aplauso, por favor, a Jackie. Qué gusto, qué dicha poder tener este tipo de encuentros, de conversaciones que también nos permiten visibilizar y reflejar justamente el camino de las mujeres a través de la historia. Que como bien sabemos, todavía estamos en la lucha de poder visibilizar, de todavía hablar, ¿no? Inclusive de matemáticas como, me parece que era Dorothy Jackson, una de las matemáticas que tuvo la NASA en los años 60, que tuvieron una lucha muy grande, justamente ellas eran las computadoras. Entonces, tantos aportes de muchas mujeres, de hecho recuerdo que ella era afrodescendiente, si no estoy mal. Hay una película de... Inclusive justamente, tal vez en lugar de mandarlos a ver a la doctora Polo, los invitamos a ver la película Talentos Ocultos, donde justamente reflejan la historia y un poquito la lucha de estas mujeres afrodescendientes, siendo una de ellas, bueno, la más representativa, sin embargo, toda la suma de muchas mujeres, ¿no? Para llegar a la NASA en los años 60. Así que, pues bueno, vamos a comenzar. Nos encantaría escucharlas. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes? Nuevamente, ninguna pregunta, duda o comentario. Si pudiera hablar un poquito fuerte para que la audiencia pueda escuchar. Bueno, sí. Eres astrofísica, doctora en astrofísica. No, yo no sé mucho del área, aunque tengo un hermano que estudió cosas de física, de matemáticas, medio. Entiendo que es algo muy complejo. Alguna vez entré a una clase de topología en la Facultad de Ciencias y dije, ¿qué es esto? O sea, tienes que tener otro tipo de mente, incluso de pensamientos para llegar a ese nivel abstracto. Mi pregunta es, no hace mucho me enteré de una muchacha que está de astronauta en la NASA. ¿Tú te ves así, te visualizas como trabajando en la NASA, viajando en el espacio y contribuyendo desde fuera de pues de la atmósfera, de la estratosfera, con contribuciones, digo, obviamente tu formación, digo, y respetos porque es otro nivel, ¿no? O sea, viendo eso que ves de las nebulosas, lo que nos cuentas, tú te imaginas, o sea, ahí como pues astronauta. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que estudiar estas carreras, desde mi punto de vista cualquiera lo puede hacer, porque son carreras en las cuales no necesitas tener un gran cerebro para poder hacerlo. Lo que necesitas es tener mucha constancia y disciplina. Ese es mi punto particular. Por supuesto que hay grandes genios y genias en tu salón de clases, ¿no? Que les explicas una vez y ya lo entendieron. Luego estamos nosotros, como yo, que hay que machetearle, ¿no? Como se decía anteriormente. O sea que hay que estudiar mucho, ¿no? Que hay que estar horas y horas sentado tratando de entender el problema. Yo soy de esas desgraciadas. Los genios y genias, estos son otros y mis respetos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, a cualquiera que le guste las ciencias, las físicas y las matemáticas, con constancia y disciplina pueden entenderlo. Si quieren dedicarse de manera profesional, pues sí hay que tener estabilidad en física y matemáticas, pero desde mi punto de vista, en vez de gastar 3 horas en el TikTok, entonces pues uno puede gastar 3 horas estudiando, ¿no? Hasta que te salga. Y además hoy en día están las inteligencias artificiales que pareciera que son así como que no hay que tocarlas porque, híjole, es cosa del diablo, ¿no? Es cosa del diablo, no se agarra, no, ya. Pero no, es una herramienta para nosotros, ¿no? Digo, los de mi generación, o las de mi generación, teníamos el rincón del vago para hacer las tareas. Luego vino el Google, luego el y todavía más atrás del rincón del vago la Encarta, ¿no? Ahí estaba la Encarta, que nos vendían unos discos. Entonces, la inteligencia artificial, pues es una herramienta
una herramienta que hay que saber utilizar, pero hay que utilizarla con ética, ¿no? Porque luego sí pasa que los estudiantes, las estudiantes, pues le piden la tarea a la inteligencia artificial y ya se las hace. Entonces hay que tener un límite, ¿no? Y hay que ser, pero la cuestión de ética es en todos los trabajos, ¿no? No nada más en el uso. Por otro lado, para responderle la excelente pregunta que me hizo, en mi caso, bueno, yo mido 1,52, se hace que mido 1,5 metros, y para ser astronauta, pues se necesita, no me acuerdo muy bien, creo que las mujeres tienen que medir como 1,58, 1,60 para poder ser astronauta, no me acuerdo ahorita muy bien de las estaturas, y los hombres pues también creo que es arriba de 1,65, 68, algo así. Entonces, digamos que a partir de ahí, nunca soñé con ser astronauta, o sea, nunca dije, ay, voy a ir allá afuera, no, siempre desde mi casita, no pasa nada, ¿no? ¿Para qué me arriesgo? No, pero por supuesto que sería impresionante, ¿no? De hecho, hace muy poco fue Katy Perry a parte de la atmósfera del espacio, y fue así, estaban los haters, los que decían, no, hay mucho gasto de dinero, y luego estaban los que apoyaban, qué bueno que había mujeres, pues hay de todo en la villa del Señor. Entonces, por supuesto que me hubiera gustado, ¿no? Ver desde allá arriba. Pues ha de ser impresionante, ¿no? Ver cosas que uno normalmente no ve. Uno aquí ve solo tráfico. No, pero pues. Exactamente, puro nebuloso y nebulosidad, puro contaminación, ¿no? Y por supuesto que sería maravilloso poder verlos desde allá, pero la verdad es que con los grandes telescopios que nosotros tenemos, por ejemplo, para hacer si uno le pone ahí en el Google imagen astronómica de nebulosa o de galaxia, y uno ve así impresionantes fotografías, pues la realidad no es que uno vaya allá y tome una foto como hacemos nosotros aquí, que tomamos una foto y ya está. No, allá hay un procesamiento de imágenes que hay que hacer, y yo me dedico justamente, en el caso de las nebulosas, a hacer ese procesamiento de las imágenes. Uno cuando va a observar, de hecho, en la noche, si no está nublado y si no llueve, los invito a que se asomen al cielo. La constelación más conocida es la constelación de Orión, y ustedes claro que la conocen porque son a lo que nosotros les llamamos los tres Reyes Magos. Entonces los tres Reyes Magos, y luego hay dos estrellitas muy brillantes como para arriba, otras dos como para abajo, así, digo, en el plano del cielo. Pero en el cinturón de Orión, si ustedes ponen así, incluso los que estamos así medio cieguitos, incluso si uno se pone así un ratito a ver la parte donde están, más o menos como no tan en medio de la estrella central de las tres Reyes Magos que le llaman, que solamente es un nombre que nosotros damos, pero si uno observa un ratito ahí, va a haber una nebulosidad, va a haber como una manchita ahí, y uno tiene que estar un ratito así, y es capaz de verla, incluso los que tenemos problemas con la vista. Y esa nebulosidad que sería una cosa así que uno dice, ah, ya, o a veces va la gente con el telescopio y observa y dice, ay, me formé 3 horas para nada más ver esto, porque uno piensa que va a ver las grandes fotos así, ¿no? Y luego es un poco decepcionante que uno ve nada más como si fuera una canica en una ¿no? Y entonces, bueno, yo digo, por un caso la estatura no me da para ser astronauta, tendría que volver a nacer, y incluso volviendo a nacer a lo mejor tampoco me toca ser alta. Pero por otro lado, pues tengo eso cubierto porque yo he observado con grandes telescopios, de los más grandes que hay pues en todo el planeta. Entonces tengo la fortuna y tengo esa dicha de poder haber observado, y tengo la dicha también de poder haber hecho el tratamiento de los datos. Entonces digamos que no está cubierto, me hubiera encantado, sí, yo creo que a cualquiera, ¿no? Pero pues no tengo esa, digamos, por un lado a partir de la estatura ya no puedo. Y por otro lado, yo actualmente soy profesora universitaria, soy tanto docente presencial como docente online, entonces tengo como dos personalidades, porque es muy diferente dar clases de manera presencial, uno tiene que ser maroma y teatro para que los estudiantes estén ahí, y luego en línea también, ¿no? Porque captar a la gente y que te escuchen y no aburrirlos como yo a ustedes es un poco complicado, ¿no? Entonces uno tiene que desarrollar diversas habilidades. Entonces, actualmente soy docente universitaria, doy clases de física, me gusta llevar experimentos porque no hay nada más bonito que también que estén las ecuaciones, y que bueno que la maestra se las sepa, ¿no? Que bueno que la maestra hable mucho, pero no hay nada como verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver caída libre, ver cómo cualquier objeto que yo tire siempre se va a caer, ¿no?
Entonces no hay como hacer los experimentos, o por ejemplo, un experimento que me gusta hacer es, y les pregunto a ustedes, si ustedes agarraran una bola de boliche y luego agarraran, no sé, una papa y las dejaran caer al mismo tiempo, ¿qué caería primero? ¿La bola de boliche o la papa? Y lo primero que uno piensa es la papa. Y resulta que no, que la masa del objeto no tiene nada que ver. Los dos objetos van a caer al mismo tiempo. Entonces, ese ejemplo, siempre le pido a mis alumnos, tráiganme sus balones de fútbol, de básquetbol, vamos a hacer el experimento para ver si es cierto. Porque también les digo a mis alumnos, todo lo que yo les platico aquí, todas las ecuaciones que yo les platico aquí, no me crean nada. Ustedes tienen que ver que lo que les esté diciendo el profesor o la profesora sea cierto. Porque el profesor muchas veces es como, digamos, un monólogo, y habla, y el alumno nada más apunta y ya. Pero pues no, el profesor también se equivoca, ¿no? ¿Y qué tal que me esté enseñando algo mal? También se los digo a ustedes, duden de todo lo que yo les he dicho el día de hoy. Vayan e investiguen quién fue Caroline Herschel, vayan e investiguen quién fue Paris Ishnis, vayan e investiguen quién fue Hipatia, ¿no? Obviamente no les dije mentiras, ¿no? Pero siempre invito a mis estudiantes a que puedan dudar de todo, porque a partir de la duda se genera el pensamiento crítico y se genera el pensamiento analítico, ¿no? Y tampoco le teman a la inteligencia artificial, está bien preguntarle. Claro que hay unas cuestiones así complicadas que tiene la IA, por ejemplo, sufre de alucinaciones. Alucinaciones en inteligencia artificial significa que te da información que no es correcta, te da fuentes que no son correctas, y entonces está bien preguntarle, pero una vez que lo pregunte, pues hay que indagar por otros espacios, ¿no? Ya di otra conferencia, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta, una disculpita. ¿Sí? Sí, a manera de comentario quiero yo expresar, yo conozco a Jackie hace 2 meses, ella llegó pues por una situación contingente, ¿no? O sea, de encontrar una plataforma en línea en Pilares, y dice Villa Panamericana a clase de robótica, ¿no? Fue muy interesante porque cuando llegó cruzó por esa puerta y venía así como, ¿a poco aquí da? ¿Y tú eres el? Sí, soy yo. Pero algo que a mí, en lo personal, me llamó muchísimo la atención y agradezco mucho que estés aquí, ¿no? que nos regalas tu bondadosa palabra, es que yo al principio tenía miedo, la verdad. Sí, dijo, ¿y a qué te dedicas aquí? No, pues yo soy doctora en astrofísica. Tómala, ¿no? Y yo siendo mortal, un profesor de robótica aquí que apenas sea Arduino. O sea, y me imagino, y lo acabo de expresar, es que yo veo ecuaciones aquí en la luz y hago esto y el otro, y digo, chino, me va a torcer, ¿no? En cualquier momento. Pero no, descubrimos que existe esta parte también de comunicación, de interés, de importancia, de seguimiento, del, como dice justamente parte de los lemas fundadores del programa, no está solo, no está sola, y justo intentamos articular algunos proyectos y todavía nos faltan por hacer muchos otros más, y ese es mi comentario. Mi comentario va enfocado justamente a que, o así como Jackie, que lo que nos regala es inspirador, cada uno de ustedes tiene su historia particular que valdría la pena mucho darla a conocer para fortalecernos en comunidad. De verdad que te agradezco mucho, gracias por la oportunidad, y yo creo que sí nos va a ayudar muchísimo estas historias que estamos escuchando hoy en día. ¿Vale? Cedo el micrófono a Jaime. Pues sí, es interesante. Justamente vamos a ver con otra preguntita por acá. Pues mientras, justamente, qué bonito que podamos converger diferentes saberes. Todos los saberes son importantes, ¿no? Que creo que eso es lo interesante del espacio cultural. Adelante, por favor. Bueno, pues yo quiero agradecerle pues, a la maestra, pero no solamente agradecerle así como simplemente decir gracias, ¿no? No, es algo más, ¿por qué? Porque generalmente estamos acostumbrados a que las personas que tienen un nivel intelectual, científico, están muy arriba de nosotros y pocas veces se acercan al sótano, digámoslo así. Pero, entonces, por esa razón, debemos de sentirnos privilegiadas de tenerla aquí, porque
porque, bueno, no solo ella, otras personas que ya han pasado a dar sus exposiciones, pues sí nos damos cuenta que son personas pues muy profesionales, muy capaces. Sin embargo, la valía de esas personas, aparte de su conocimiento, está también en que nunca han perdido el piso, nunca han perdido el origen. Entonces, ese es un valor todavía mayor que creo que nosotros debemos de considerar. Y bueno, nada más pregunto si tiene alguna publicación, pues que no la... bueno, alguna sencilla, ¿verdad? No vaya a ser. No, bueno, primero gracias. Yo creo que el privilegio más bien es mío porque pues los tengo aquí escuchando y a lo mejor ya se quieren ir al baño. Tengo que escucharlos hasta que acaben. Entonces el privilegio es mío, de verdad. Yo agradezco mucho el tiempo. Cuando una persona te regala su tiempo para escucharte, de cualquier cosa que le quieras hablar, incluyendo a la doctora, de cualquier cosa que le quieras hablar, siempre que alguien te escuche, para mí es de los grandes regalos que te puede dar. Yo les agradezco mucho ese regalo que ustedes me están dando hoy. Publicaciones sí, pues publicaciones digamos de artículos científicos están, algunos son públicos, digamos que tienen ecuaciones. Sin embargo también hay publicaciones de divulgación de la ciencia, por ahí los voy a mandar ahí al maestro Pablo, que quiero decirle que cuando yo llegué aquí, pues obviamente no sabía nada de electrónica, robótica. A ver, los que estudiamos física sabemos la parte teórica y toda nuestra cabeza funciona perfecto. Pero a la hora de hacerlo, es ahí donde ya se te quemó el circuito, ya no avanza, ¿no? Entonces teóricamente todo funciona perfecto. Entonces, pues también he aprendido mucho del maestro Pablo, y toda la manera, lo que me gusta del maestro Pablo también es que te enseña desde el punto de vista sociológico, y eso es una cosa que yo nunca había, pues como no es mi área, era así como, órale, me está contando unas cosas que yo no me habría como imaginado cómo se aplica la robótica, ¿no? Y pues eso está también muy interesante. Le agradezco su comentario también, porque bueno, sí es verdad que también la gente piensa que los que estudiamos estas áreas pues somos así, genios. No, somos personas cualquiera, ¿no? También se me quema el agua, o sea, si me ponen a cocinar, yo no hago ni una papa, o sea no se crean, cada quien tiene su valía y cada quien es experto o experta en algo, ¿no? Si a mí me ponen a decirme, oye, dime los artículos de la Constitución, mira, me sé el 3, el artículo 3, el acceso a la educación, es gratuita, y de ahí en fuera, no sé, tengo que pagar a alguien que me venga y me defienda, ¿no? Entonces, pues cada uno de nosotros tiene su valor, y en diversas áreas, y cada uno de nosotros aprende, ¿no? Y siempre es un intercambio de saberes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a estos lugares de los que denominamos rurales, uno va y lleva talleres para que la gente haga, entonces, pues sí te encuentras con muchas personas en las que dices, ay, ya nos voy a enseñar, ¿no? Y pobrecito, que se siente aquí para que no se vaya a ensuciar. No, porque pues sí, igual es la silla para todos, ¿no? Y ciertamente hay gente que, pues sí, se empieza como, cree que por tener una licenciatura o una ingeniería ya son superiores, pero también lo hay, porque como decía aquí la maestra, la psicóloga, pues el ego también es parte de nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí es donde uno también tiene que ser bien reflexivo de lo que dice, de su comportamiento, de hacer cambios, porque no somos perfectos ni perfectas, ¿no? Tenemos que aprender también a valorar nuestro trabajo, pero también, como decía aquí el señor, pues a no levitar, ¿no? A tener los pies siempre puestos en la tierra. Y eso, saber que también nos equivocamos. Claro que se siente feo equivocarnos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de aquí de la enfermera que nos decía, yo jamás, mis respetos, jamás me atrevería a estar en el área de salud, o sea, qué miedo, ¿no? Si le doy una medicina que no es sobre mi conciencia. En cambio, las nebulosas, si les pasa algo, pues no importa, no es una vida, ¿no? Entonces, pues también, digo, por ese sentido ya, ¿no? Ya, libre de culpas. Pero bueno, yo más bien agradezco mucho que me hayan escuchado. Ya no me extiendo más, porque si no es una letanía. Muchísimas gracias. Pues estos aplausos son darle, de hecho, todo lo que me hace reflexionar justamente, ¿no? Todos los saberes son importantes, y que creo que esa es la finalidad
espacios. Reconocer que la valía de todos y de todas está en, además de los saberes, también qué hacemos con el saber, ¿no? Que es justamente una de las inquietudes, porque justamente estamos pues en el camino diario de la vida a subsistir, a salir adelante, pero pocas veces nos integramos. Al final hay que recordar que no estamos solos en el mundo y que justamente en comunidad crecemos. Eso sería como una de las inquietudes, quizá para otra charla, ¿no es así? ¿Qué hacemos con nuestros saberes? Así que pues bueno, nuevamente un fuerte aplauso por favor. Y queremos entregar un reconocimiento muy sincero para nuevamente el primer Congreso de Divulgación Saber Hacer en Comunidad, Ciencia, Arte y Tecnología. Pues te agradece mucho, qué gusto que podamos estar reunidos todas y todos aquí. Y pues muchas gracias por el día de hoy. El Pilares Villa Panamericana, que se agradece la comunidad. Y pues bueno, vamos a continuar el día de hoy. Por ahorita vamos a hacer un pequeño break. Tenemos cafecito y pues nada, volvemos en un ratito. Así que tome cafecito y continuamos. Muchas gracias. Gracias.